En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de rodillas. Acto de consagración del género humano al Sagrado Corazón de Jesús. Dulcísimo Jesús, Redentor del género humano, miradnos humildemente postrados delante de vuestro altar. Vuestros somos y vuestros queremos ser, y a fin de poder vivir más estrechamente unidos con vos, todos y cada uno espontáneamente nos consagramos en este día a vuestro sacratísimo corazón. Muchos, por desgracia, jamás os han conocido. Muchos, despreciando vuestros mandamientos, os han desechado. Oh Jesús benignísimo, compadeceos de los unos y de los otros, y atraedlos a todos a vuestro corazón santísimo. Oh Señor, sed Rey, no sólo de los hijos fieles que jamás se han alejado de vos, sino también de los pródigos que os han abandonado. Haced que vuelvan pronto a la casa paterna, para que no perezcan de hambre y de miseria. Sed Rey de aquellos que por seducción del error o por espíritu de discordia viven separados de vos. Devolvedlos al puerto de la verdad y a la unidad de la fe, para que en breve se forme un solo rebaño bajo un solo pastor. Sed Rey de los que permanecen todavía envueltos en las tinieblas de la idolatría o del islamismo. Dignaos atraerlos a todos a la luz de vuestro reino. Mirad finalmente con ojos de misericordia a los hijos de aquel pueblo que en otro tiempo fue vuestro predilecto. Descienda también sobre ellos como bautismo de redención y de vida la sangre que un día contra sí reclamaron. Conceded, oh Señor, incolumidad y libertad segura a vuestra Iglesia. Otorgad a todos los pueblos la tranquilidad en el orden. Haced que del uno al otro confín de la tierra no resuene, sino esta voz. Alabado sea el corazón divino, causa de nuestra salud. A él se entonen cánticos de honor y de gloria por los siglos de los siglos. Así sea. El año 1917, Portugal, Rusia y México. Portugal, el 13 de julio 1917. Se aparece la Reina del Cielo, María Santísima, Madre de Dios, y hablando de Rusia dice, cita, si se atienden mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados y el Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Varias naciones serán aniquiladas. Fin de cita. Pasamos a Rusia. Rusia, octubre de 1917. Con el éxito de la revolución bolchevique, dirigida por León Trotsky y Vladimir Lenin, se crea el régimen comunista soviético. Este nuevo régimen ateo pronto comienza una persecución horrorosa de la Iglesia y de la religión cristiana. México. Una nueva constitución se promulga el 5 de febrero de 1917 y entra en vigor el 1 de mayo de 1917. Es el producto de los movimientos revolucionarios de 1910. Esta constitución de 1917 incluye fuertes medidas anticlericales que niegan a la Iglesia el reconocimiento legal, exigen que los sacerdotes se registren y limitan sus actividades, prohíben la educación religiosa
y nacionalizan las propiedades de la iglesia. Unos años después, en 1926, el presidente mexicano Plutarco Elías Calles abraza una forma radical de ateísmo y socialismo que lo conduce a adoptar medidas drásticas para erradicar el catolicismo de México. La aplicación estricta de las reglas anticlericales de la Constitución mexicana de 1917 es conocida como la Ley Calles. La cristiada que se llevó a cabo del 1926 al 1929 fue una respuesta del pueblo mexicano a este ataque directo contra la fe católica por parte del presidente Calles. Con apenas 13 años de edad, José Luis Sánchez del Río se había enrolado en las filas del glorioso ejército de los cristeros, que defendían la fe católica y proclamaban que Cristo era rey de su patria, por encima de la opresión que el gobierno de Plutarco Elías Calles ejercía sobre todos los católicos mexicanos. Estos eran los tiempos de la persecución religiosa y de los mártires de Cristo Rey. El 6 de febrero de 1928, por la mañana, el grupo de soldados cristeros que comandaba el general Luis Guízar Morfín había sido sorprendido cerca de Cotija, Michoacán, por fuerzas muy superiores en número del general callista Anacleto Guerrero. Los cristeros se vieron obligados a combatir, pero por la escasez de municiones para sus rifles y por ser menos, se iban replegando hacia una loma para organizar su retirada, mientras disparaban las balas de que disponían. La cosa se volvió desesperada en esta ocasión para los cristeros, quienes raramente volvían la espalda al enemigo. Entonces los que no habían caído muertos huyeron o cayeron prisioneros. Y entre estos últimos estaba también el joven José Luis Sánchez del Río. 4 días después, el viernes 10 de febrero de 1928, cerca de las 6 de la tarde, sacaron al valiente niño cristero del templo convertido en prisión y lo trasladaron al cuartel. Al acercarse la hora de su sacrificio, los soldados del gobierno comenzaron por desollarle los pies con un cuchillo, pensando que José se ablandaría con el tormento y terminaría pidiendo clemencia a gritos, pero se equivocaron. Al sentir los tremendos dolores en su propio cuerpo, José pensaba en Cristo en la cruz y se lo ofrecía todo mientras gritaba: ¡Viva Cristo Rey! A continuación, los soldados lo sacaron a golpes e insultos del cuartel y lo obligaron a caminar descalzo con sus pies heridos por las calles empedradas rumbo al cementerio. Su martirio llevaba ya algunas horas, pues pasaban las 11 de la noche cuando llegaron al Camposanto. Los verdugos aún querían hacerle apostatar de su fe, aplicándole esos bárbaros tormentos, pero no lo lograron. Dios le dio la fortaleza para caminar hacia el sitio de su martirio gritando vivas a Cristo Rey y a Santa María de Guadalupe, en medio del asombro y edificación de todos los presentes. Llegados al cementerio, se paró al borde de su propia fosa mientras seguía vitoreando a Cristo Rey. Los verdugos acribillaron su cuerpo maltratado a puñaladas hasta que el capitán de la escolta decidió acabar con todo y disparó con su fusil a la cabeza del mártir, que ya se encontraba derrumbado en la fosa. Sus últimas palabras fueron: ¡Viva Cristo Rey!
Viva Santa María de Guadalupe. La conmoción y silencio respetuoso de los espectadores eran indescriptibles. Se oían suaves los sollozos de la madre de José, que lo acompañó hasta el último momento, mientras rezaba por su hijo. Los habitantes del pueblo nunca habían presenciado algo semejante. Los mismos soldados federales, que actuaron de mala gana obedeciendo las órdenes, estaban admirados de tanta valentía. El cuerpo del niño mártir cayó en la fosa y quedó allí sepultado como el de un animal, sin ataúd ni mortaja. Así recibió directamente las paladas de tierra. Eran las 11:30 de la noche del viernes 10 de febrero de 1928. El mártir de Cristo Rey entraba en la gloria, pero dejaba a todos sus paisanos y a los demás compañeros cristeros un ejemplo de valentía y de fidelidad a la santa causa, que sólo se podía explicar sabiendo que el mismo Cristo Jesús le había dado la fortaleza para comportarse como un auténtico mártir. José Luis Sánchez del Río fue beatificado en 2005 por Papa Benedicto XVI y canonizado por Papa Francisco el año pasado, el 16 de octubre 2016. Hoy es la fiesta de Cristo Rey. Jesucristo es Rey. Creer en Jesús es creer en su realeza y en su reinado. Él es quien rige todo. Todo está bajo su dominio. Escuchemos nuevamente la palabra de Dios en la liturgia de hoy. Y escuchémosla con fe, porque esto es la verdad. Del gradual de hoy, Salmo 71, cita: dominará de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Todos los reyes se prosternarán ante él, y le servirán todas las naciones. Fin de cita. El aleluya, Daniel 7:14, cita: su dominación es una dominación eterna, que no pasará, y su reino un reino que jamás será destruido. Fin de cita. Y de la epístola Colosenses capítulo 1, cita: en Cristo han sido creadas todas las cosas, en los cielos y sobre la tierra. Todo ha sido creado por Él y para Él. Es anterior a todo y todo subsiste en Él. Fin de cita. Ahora, consideremos por unos momentos esta palabra de Dios. Colosenses capítulo 1. Todo ha sido creado por Él y para Él. Esto quiere decir, tú has sido creado por Él y para Él. Tu matrimonio no es tuyo. Tu matrimonio ha sido creado por Él y para Él. El matrimonio no le pertenece al gobierno. Tus hijos han sido creados por Él y para Él. En el sentido más profundo, los hijos no le pertenecen a los padres. Acabamos de escuchar la palabra de Dios. Todo ha sido creado por Él y para Él. Tu familia ha sido creado por Él y para Él. Todo lo que posees ha sido creado por Él y para Él. Hay que tomarlo con seriedad y hay que tomarlo con fe, que Cristo es Rey. Y Cristo Rey significa que todo ha sido creado por Él y para Él. Cada individuo, cada familia, cada pueblo, cada tribu, cada lengua, cada nación.
Todo. En esta fiesta de Cristo Rey del año 2017, pongamos nuestra atención en la conexión entre el mensaje de Fátima y el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Repito lo que les he estado diciendo durante este mes de octubre. Hay que reflexionar más sobre el contenido del mensaje de Fátima. El mensaje de Fátima es el mensaje del Evangelio. Fátima, Evangelio, lo mismo. Son un llamado acuciante a la conversión. Un llamado a someternos a la ley y el amor de Cristo. Un llamado a someternos bajo el imperio de Cristo Rey. Pensemos por un momento. Lo que más ofende a Dios es el pecado. En la sexta y última aparición de María Santísima en Fátima, el 13 de octubre de 1917, la Virgen tomó un aspecto más triste y dijo, cita, que no se ofenda más a Dios nuestro Señor, que ya es muy ofendido. Fin de cita. Lo que más ofende a Dios es el pecado, y el pecado más terrible es el rechazo de Dios y el rechazo de su ley. En otras palabras, el rechazo del reinado de Cristo. Cuando el hombre pone a un lado a Cristo y se hace a sí mismo el rey, el que manda, vive como le da su gana. Recuerden que creer en Cristo es creer que Él es Rey, nadie más. Todo ha sido creado por Él y para Él. Colosenses 1:16. Podemos resumir el mensaje de Fátima en esta forma. Fátima es un llamado urgente a someternos bajo el imperio de Cristo, es decir, postrarnos ante Él, observar y obedecer sus leyes y creer en su enseñanza, que son todas las verdades de la fe católica. Porque miren, si Cristo es Rey, y obviamente lo es, si Cristo es Rey, hay que postrarnos ante Él. Noten qué tan importante es esto en Fátima. El ángel y los niños ahí postrados por horas y horas ante Cristo presente en la Eucaristía. Si Cristo es Rey, hay que postrarnos ante Él. Y es lo que debemos de estar haciendo principalmente en la Santa Misa. Si Cristo es Rey, hay que obedecer sus leyes. Este es el mensaje de Fátima. Y si Cristo es Rey, hay que creer en su enseñanza. Este es el mensaje de Fátima. Por unos momentos hago hincapié ahorita en, si Cristo es Rey, tenemos que obedecer sus enseñanzas. ¿Qué es lo que enseña Cristo Rey? Todas las verdades de la fe católica. Esto es lo que Él enseña. ¿Cómo puede uno creer en Cristo Rey y estar desobedeciendo las verdades que enseña la Iglesia Católica? No puede ser. Quien desobedece o quien está tratando de cambiar las verdades que la Iglesia Católica enseña, no es súbdito de Cristo Rey. Está rechazando el reinado de Cristo Rey. Recuerden, les he dicho esto en el pasado, recuerden hoy en particular la escena de Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20. Y sigan repasando este pasaje, es el último pasaje del Evangelio de San Mateo. Pongan en sus mentes esta escena porque esta es una gran escena de Cristo Rey. ¿Qué está haciendo Jesús?
está subiendo al cielo, está subiendo a su trono eterno en el cielo. ¿Y qué es lo que hacen los apóstoles? Lo están adorando, porque Él es el Rey del cielo y de la tierra. Él mismo lo dice. En esos versículos, Él dice, cita, me ha sido dado todo poder en cielo y tierra. Fin de cita. Él es el Rey. ¿Y qué es lo que Él hace en esa escena? Él nos da dos órdenes. Todos tienen que obedecer estas dos órdenes. Vienen de Cristo Rey. ¿Y cuáles son las dos órdenes? La lex orandi, es decir, los sacramentos. Él los manda a bautizar. Y la lex credendi, es decir, las verdades de la fe católica. Estas son las dos órdenes que Él da. Lex orandi, lex credendi. Valen para siempre, hasta su venida gloriosa, hasta que retorne el Rey. Y noten que el sacramento del bautismo, y ahí está dando Él el orden a bautizar, el sacramento del bautismo podemos decir que es también la gran lex vivendi, es decir, la ley de vida, de cómo debemos de vivir. Hay que vivir según la gracia de Cristo, según el Espíritu Santo. Y ahí se establece también la gran lex vivendi del cristiano, cómo el cristiano debe de vivir, fiel a su bautismo. Y entonces, hoy, en esta fiesta de Cristo Rey, hacemos hincapié en que si Cristo es Rey, hay que adorarlo y hay que obedecer sus leyes y enseñanzas. Especialmente sus leyes y enseñanzas respecto al matrimonio, la ley moral y la recepción de los sacramentos. Ojalá que eso ya les suene familiar, porque eso precisamente es el tema de la carta de corrección filial dirigida a Papa Francisco. Que nadie, ni el Papa, nadie tiene el poder o la autoridad para cambiar las verdades enseñadas por Cristo Rey respecto al matrimonio, a la ley moral y a la recepción de los sacramentos. En particular, la Sagrada Comunión y la confesión. Sigamos reflexionando en cómo el mensaje de Fátima es un llamado urgente a someternos bajo el imperio de Cristo. Y también notemos la correspondencia entre las fechas del mensaje de Fátima, las proclamaciones papales de Cristo Rey y los acontecimientos históricos tanto en favor como en contra del reinado de Cristo. Aquí están unos ejemplos. 1917, las 6 apariciones de la Virgen María en Fátima, Portugal. 1917, la nueva Constitución en México, una constitución anticlerical, antieclesial y anticristo Rey. 1917, la revolución bolchevique en Rusia, una revolución contra Cristo Rey que se ha extendido hasta los confines de la tierra en los últimos 100 años. De 1917 a 2017. Una revolución contra Cristo Rey. 1922 se publica la carta encíclica inaugural de Papa Pío XI, titulada Ubi Arcano, cuyo tema principal es la paz de Cristo por medio del reinado de Cristo. El 10 de diciembre de 1925, la Virgen de Fátima, junto con el Niño Dios, se aparecen a Sor Lucía en Pontevedra, España. Es aquí cuando se explica y se pide la devoción reparadora de los 5 primeros sábados. Y luego el día siguiente, el 11 de diciembre de 1925, se publica la carta encíclica de Papa Pío XI sobre Cristo Rey, titulada Quas Primas. De 1926 al 1929, la Cristiada en México, donde miles y miles mártires mexicanos, verdaderos héroes católicos, dieron su sangre por Cristo Rey
y por la Santa Fe Católica. ¡Viva Cristo Rey! Y el 10 de febrero 1928, el día del martirio del joven cristero José Luis Sánchez del Río. Finalmente, el 13 de junio 1929, la Virgen de Fátima se aparece a Sor Lucía en Tuy, España, junto con la visión esplendorosa de la Santísima Trinidad. Es aquí cuando Dios manda pedir la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María. Noten las fechas, porque casi podríamos decir, ahora esto no es algo definitivo, pero casi uno podría decir que la respuesta del cielo a la cristiada en México, la sangre derramada, estamos hablando de la cristiada 1926 a 1929, en 1929 es cuando ya Dios viene a mandar la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María. Conclusión. Sigamos reflexionando sobre el mensaje de Fátima. Este es el año centenario de Fátima. Hay que reflexionar. Este mensaje celestial para nuestros tiempos es un llamado urgente a someternos bajo el imperio de Cristo. En Fátima, la Virgen María promete el triunfo de su Inmaculado Corazón y la consiguiente paz. La paz que el mundo no puede dar. La paz que únicamente proviene del Sagrado Corazón de Cristo Rey. No puede haber paz sin el reinado de Jesucristo. Siempre tenemos que seguir repitiendo esto y creyendo esto. No puede haber paz sin el reinado de Jesucristo. Esto es precisamente lo que enseña Papa Pío XI en su carta encíclica inaugural Ubi Arcano, fechada el 23 de diciembre de 1922. Cita: la paz digna de tal nombre, a saber, la tan deseada paz de Cristo, no puede existir si no se observan fielmente por todos, en la vida pública y en la vida privada, las enseñanzas, los preceptos y los ejemplos de Cristo. Fin de cita. Viva Cristo Rey, que viva su doctrina en nuestras mentes, que viva su caridad en nuestros corazones y que todos, tanto en la vida pública como en la privada, observen fielmente las enseñanzas, preceptos y ejemplo de Cristo Rey. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.